Dios les bendiga. Este es el octavo estudio bíblico de la serie Frutos de la Vida Cristiana y el tema de hoy se titula El fruto de la fidelidad. Lucas capítulo 16 versículo 10 nos dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad es la séptima característica del fruto del Espíritu que el apóstol Pablo enlista en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. En esta ocasión veremos el uso y el significado de la fe y la fidelidad, algunos ejemplos de fidelidad en las Escrituras y la importancia de cultivar la fidelidad en nuestra vida como cristianos. El uso de fe y de fidelidad. La palabra griega que generalmente se traduce como fe o también como fidelidad es pistis. El sentido de esta palabra puede variar según el contexto en que se usa. A veces esta palabra se usa en un sentido activo, es decir, la fe o confianza que uno ejerce en Dios, la confianza que uno tiene en nuestro Señor Jesucristo para salvación, o incluso la fe como el conjunto de creencias cristianas. Un claro ejemplo de este uso se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras ocasiones, la palabra pistis se usa en su sentido pasivo, es decir, como el resultado que la fe activa produce en el carácter del cristiano, como lo puede ser la lealtad, la confiabilidad o la fidelidad. Un ejemplo claro de esta variante se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 3, donde la palabra pistis se traduce como fidelidad. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En el caso de Gálatas capítulo 5, versículo 22, la traducción de pistis ha sido muy debatida por los expertos en griego, tanto así que hay algunas versiones que traducen esta palabra como fe, que es el caso de la versión Reina Valera 60, y otras más como fidelidad, que vale la pena mencionar que es la mayoría de las versiones. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta para Gálatas capítulo 5, versículo 22? Como lo dije anteriormente, es el contexto en que se encuentra esta palabra el que le da el sentido más apropiado. Y en el contexto de Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos habla de los resultados o efectos que el Espíritu Santo produce en la vida cristiana. Aquí no se enfatiza la fe como una confianza en Jesucristo para salvación, ni tampoco en la fe como un conjunto de doctrinas cristianas. El énfasis del contexto es la manifestación de las virtudes éticas o carácter de la vida cristiana. Así que la traducción más apropiada es la de fidelidad, que tiene el sentido de lealtad o confiabilidad como producto de una fe verdadera. Entonces, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es una cualidad única, preciosa e importante que refleja el carácter de Dios como muestra de su gran amor por nosotros. Así lo declaran las Escrituras en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. La fe es un don de Dios por medio del cual creemos en una realidad que todavía no existe. La fe es una fuerte convicción que nos aferra a la esperanza de Cristo, pero la fidelidad es una respuesta y demostración de la fe, por lo que podemos decir que la fidelidad es fe en acción. La fidelidad desarrolla otras virtudes que se deben de evidenciar en nuestra vida de fe, tales como confiabilidad, lealtad, constancia, integridad, firmeza, determinación y honestidad. En las Escrituras podemos encontrar personas de fe que reflejaron estas importantes cualidades. Ejemplos bíblicos de fidelidad. Veamos la fidelidad de Eliezer.
La fe de Eliezer, el siervo de Abraham, lo impulsó a ser fiel en buscarle esposa al hijo de su señor, convirtiéndose en un ejemplo de confiabilidad. Como muchos, Eliezer pudo fingir su fracaso de encontrar esposa al hijo de su señor por celo, ya que si Isaac no hubiera nacido, la herencia de Abraham hubiera sido entonces suya. Pero no fue así, sino que como todo hombre temeroso de Dios y fiel a Abraham, realizó con gran diligencia y confiabilidad esta tarea. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Ahora veamos la fidelidad de José. La fe de José lo impulsó durante toda su vida a ser un fiel administrador, ya sea como mayordomo de Potifar o en la cárcel o como gobernador de Egipto, convirtiéndose en un ejemplo de honestidad. Quizá el mejor ejemplo de esto se muestra cuando la mujer de Potifar quiso seducir a José para que se acostara con él, pero él rehusó por su fidelidad a Dios y a su Señor que le había confiado todo, mostrándonos su gran honestidad. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora veamos la fidelidad de Daniel. La fe del profeta Daniel le ayudó a mantenerse fiel a Dios durante los diferentes imperios paganos en los cuales fungió como administrador, convirtiéndose en un gran ejemplo de integridad. Durante toda su vida siempre habló la palabra de Dios, que le daba con toda claridad y sin quitar o añadirle nada. Aun cuando se tratase del mismo rey, no dejándose sobornar por nadie, él mantuvo su integridad. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resuelves dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ahora veamos la fidelidad de Jonatán. La fe de Jonatán se vio reflejada en su fidelidad hacia su amigo David, aun cuando su padre Saúl lo perseguía para matarlo. Jonatán nunca lo traicionó, convirtiéndolo en un ejemplo de lealtad. Esta lealtad se deja ver en la Biblia al mostrarnos lo grande que era su amistad. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Ahora veamos la fidelidad de Jeremías. La fe del profeta Jeremías le ayudó a mantenerse fiel en el ministerio, a pesar de la oposición que sufrió y el rechazo de su mensaje por parte del pueblo judío. Jamás retrocedió o renunció a su tarea, convirtiéndose en un ejemplo de constancia. Quizá el ejemplo de esto se deja ver en el lamento del profeta, donde expresa cómo quiso escapar del ministerio debido a las fuertes dificultades que tenía, pero no pudo, sino que se mantuvo constante en la tarea a la cual el Señor lo llamó. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo
y no pude. Ahora veamos la fidelidad del apóstol Pablo. La fe del apóstol Pablo es otro hermoso ejemplo de fidelidad, lo cual se muestra a lo largo de todo su ministerio, ya que a pesar de las pruebas jamás se apartó de su objetivo de predicar la palabra de Dios, aun cuando esto llevase a su propia muerte, siendo así un ejemplo de determinación. Sus propias palabras lo declaran así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Finalmente veamos la fidelidad del Señor Jesús. El mejor ejemplo de fidelidad seguramente es nuestro Señor Jesucristo. Él creía que cada palabra de su Padre Celestial era verdadera y debía ser obedecida. Él perseveró fielmente en seguir los mandamientos de su Padre Celestial, todo el camino hasta la misma muerte en la cruz. Jesús sabía que la fidelidad a Dios le costaría la vida. Sin embargo, él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La fidelidad implica fe, y muchos hombres en la Biblia sirven de ejemplo. Ahora es nuestra responsabilidad el unirnos a ellos. El mismo Dios elogia esta bendita conducta y afirma que ellos serán las personas que escoge para servirle. Así que ser fiel es muy importante, pero ¿cómo podemos cultivar la fidelidad? Podemos cultivar la fidelidad meditando en la Escritura. No puedes ser fiel a Dios si no sabes lo que Él te llama a hacer y a hacer por medio de la Biblia. Meditar en la palabra de Dios nos recuerda la fidelidad de Dios para con nosotros. Tenemos ya cumplidas tantas de las promesas de Dios al leer la Biblia, que éstas deben de motivarnos para confiar y obedecer fielmente a su voluntad. Otra forma de cultivar la fidelidad es esperando el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 Jesús nos dice esto: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si estamos expectantes esperando el regreso de Jesús, queremos que nos encuentre sirviéndole fielmente cuando Él regrese, lo cual podría ser en cualquier momento. El Señor recalca la importancia de la fidelidad al prometer rodearse en su reino solo de personas fieles e intachables. Nadie quiere estar rodeado de personas infieles, y nosotros como cristianos debemos de destacarnos como personas confiables en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. El cristiano siempre debe de tener la convicción de que nada de lo que posee es suyo propio. Sean bienes materiales o incluso espirituales, todo le pertenece a Dios y debe de usarlo para el interés del reino de los cielos con gran fidelidad. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ser fiel es ser leal y confiable. Ser alguien con quien la gente puede contar para hacer lo que se supone que debe hacer. La fidelidad bíblica es una determinación para perseverar en seguir la palabra de Dios de todo corazón, incluso si esto cuesta nuestro bienestar físico, económico o nuestra reputación. En conclusión, podemos aseverar que la fidelidad es un elemento clave en nuestra vida como cristianos. No debemos olvidar que vivimos en un mundo donde la fidelidad prácticamente no existe. Difícilmente podemos encontrar personas en las cuales podamos confiar. Aún la misma Escritura declara lo difícil que es encontrar a alguien fiel. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? La fidelidad en una persona es una cualidad escasa. Muchos son los que se proclaman como dignos de confianza, pero realmente pocos son los que demuestran serlo.
Estamos llamados a la fidelidad porque el Dios a cuya imagen somos hechos es Él mismo perfectamente fiel. En el Salmo 89, versículo 2, el salmista nos dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. La fidelidad de Dios es perfecta. Siempre cumple sus promesas, siempre cumple lo que dice que hará. Esta es la verdadera fidelidad a la que estamos llamados a exhibir y a cultivar en nuestra vida. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.